Bueno, en este tutorial vamos a repasar algunos conceptos en relación a la virología y el objeto de su estudio, que son los virus. Los virus son organismos muy abundantes en la naturaleza. Se supone que por cada bacteria que existen hay alrededor de 100 virus. Acá los tenemos como en color azul. Son estas entidades biológicas que son mucho más pequeñas que una célula animal o una célula bacteriana, y que, como les decía, son muy abundantes, y además de eso son organismos muy controversiales, porque no se sabe si en realidad están vivos o no. ¿Por qué es esta controversia? ¿Por qué no se sabe esto? Porque, bueno, estos organismos son muy simples y carecen de una maquinaria biosintética que les permita obtener energía o multiplicarse por sí mismos. Son organismos que requieren de un hospedero para poder hacer esa multiplicación. Si vemos a estos organismos al microscopio electrónico, vamos a ver estructuras que, o vamos a ver que tienen formas muy similares a las de un cristal, lo cual en realidad los emparentaría más con el mundo de lo inorgánico, de aquello que es mineral, que con aquello que está vivo. Y bueno, estos son organismos muy simples, en los cuales tenemos un ácido nucleico que está envuelto por una cápside, ¿ya? Un contenedor proteico que recibe el nombre de cápside, y que eventualmente esta cápside podría estar rodeada o no por una envoltura lipídica llamada manto. Entonces tenemos organismos muy simples y, sin embargo, que tienen un tremendo impacto. ¿Por qué? Porque pueden infectar y provocar patologías en otros organismos, en organismos que sí tienen la capacidad de reproducirse, o sus células tienen la capacidad de reproducción. Y así tenemos que los virus pueden afectar al ser humano, pueden afectar a los animales, vertebrados e invertebrados. También pueden infectar a las plantas, provocando daños en cosecha y post cosecha. Y tenemos acá que hay virus que pueden afectar a los hongos. Hay virus que afectan a las bacterias y reciben el nombre de bacteriófagos o fagos. Además, hay virus que pueden afectar a los protozoos. Acá tenemos una ameba, y esta ameba está siendo infectada por un virus que acá lo tenemos de color negro. Les cuento que estos son los virus más grandes que se conocen, son gigantescos, reciben el nombre de mimivirus, y el más grande conocido hasta la fecha proviene de Chile. Entonces, quedémonos con la idea de que no son organismos necesariamente vivos, pero son entidades biológicas muy abundantes y muy importantes. Son parásitos intracelulares obligados. Requieren de una célula hospedera para multiplicarse. Poseen un tipo o un solo tipo de ácido nucleico, RNA o DNA, y eso les permite distinguirlos de bacterias, porque existen bacterias que son parásitos intracelulares obligados. Sin embargo, al ser bacterias, poseen tanto DNA como RNA, mientras que los virus poseen uno u otro. En relación a su morfología, diremos que, a diferencia de las bacterias, tienen estructuras más o menos simples, o que responden a estos 4 tipos. Pueden formar hélices, pueden formar icosaedros, pueden formar bastones o conos. Acá tenemos un virus con forma helicoidal, es un virus RNA. Acá tenemos la microscopía electrónica, y este virus se forma cuando las proteínas que van a formar la cápside
empiezan a asociarse con el RNA y lo empiezan a envolver. Y tenemos así una cápside larga. Este es un virus poliédrico. Tenemos su cápside que tiene esta forma tan geométrica envolviendo el ácido nucleico, y esta cápside está formada por varias subunidades que reciben el nombre de capsómeros. Este tipo de virus, ya debido a que tiene varios ejes de simetría, permite hacer clasificaciones, y dentro de este grupo podemos encontrar varios virus, o podemos clasificar varios virus en base a este carácter, el eje de simetría. La forma de los virus no solo depende del capsómero, sino que también depende de la presencia o no de una envoltura lipídica que recibe el nombre de manto. Y así vamos a ver que hay virus helicoidales que al poseer manto adoptan otra estructura, otra forma. Fíjense, este virus que tiene forma así como de bala es el virus que provoca la rabia. Y esa forma se debe a la presencia de este manto. Los virus que atacan bacterias, los bacteriófagos o fagos, tienen estructuras notablemente más complejas que las de los virus animales. Sin embargo, es poco frecuente encontrar bacteriófagos con manto, si bien estos existen también. Acá tenemos el fago PM2, el cual posee un manto lipídico. No necesariamente los lípidos son el único componente. También pueden tener proteínas o glicoproteínas en estos mantos. En relación al cultivo, diremos que los virus, al ser parásitos intracelulares obligados para cultivarse, para multiplicarse, requieren de una célula viva. Una célula que va a ser animal, vegetal o eventualmente una bacteria. Por ejemplo, para cultivar bacteriófagos, ustedes lo que tienen que hacer es tener una cantidad inicial de bacteriófagos, las cuales van a mezclar con células bacterianas, células que sean susceptibles a esta infección, y eso lo van a mezclar con agar. Y ese agar lo van a verter, esa mezcla, en un medio de cultivo, en una placa Petri, por ejemplo, que contenga un medio rico. Las bacterias se van a multiplicar en este medio y junto con ellas se van a multiplicar los virus. Y esta multiplicación de los virus, de los bacteriófagos, va a ocurrir en la medida que se dividan las bacterias. Es decir, este proceso continúa hasta que la bacteria llega a fase estacionaria. Y esto genera estas placas de lisis. Cada una de ellas proviene de un virus, un fago que infectó una bacteria. Esa bacteria infectada generó una progenie viral de alrededor de 50 o 100 fagos, los cuales infectaron a las bacterias que les rodeaban. Esas hicieron el mismo ciclo y esto ocurrió mientras la bacteria se estaba dividiendo. Cada una de estas unidades se denomina unidad formadora de placa. Esto es una placa de lisis y corresponde a la progenie de un único fago. Ahora, ¿qué pasa con los virus animales? Los virus animales requieren de un animal para multiplicarse. Una de las formas más prácticas de propagar a estos virus, de cultivarlos, es utilizando un huevo que ha sido fecundado. Este es un huevo embrionado, al cual se le inyectan pequeñas cantidades del virus y este virus se va a multiplicar en este hospedero y ustedes después incuban este huevo como si fueran a sacar pollitos, pero en lugar de pollitos ustedes van a obtener una progenie de millones y millones de virus. Esa es la forma, una forma muy práctica de producir virus animales, y es la forma en que se obtienen algunas vacunas, como la vacuna contra la influenza. Ahora, cuando no, ustedes pueden usar células en cultivo.
pueden tomar líneas celulares que son inmortales, provienen de cánceres. Esas líneas celulares ustedes las pueden mantener en medios de cultivo, y si ustedes infectan con un virus, van a ver que ustedes pueden identificar el virus por alguna alteración en el crecimiento de estas células. Un ejemplo son estas líneas celulares en las cuales se provoca un efecto citopático que afecta la adherencia. Por lo tanto, crecen de manera distinta aquellas células que han sido infectadas por el virus. Y eventualmente ustedes pueden tomar estas células y subcultivarlas. Ahora, cuando graficamos la curva de multiplicación de un virus, vamos a tener lo siguiente. Ustedes recordarán que lo que teníamos en el caso de las bacterias era un crecimiento que se iniciaba lentamente, pero después iba aumentando y llegaba a una fase de plató. Bueno, en el caso de los virus lo que tenemos es que el número inicial de viriones, es decir, partículas infecciosas que ponemos en presencia de la célula que vamos a infectar, disminuye en una primera etapa y luego comienza a multiplicarse. Y después hay una fase de caída. ¿Qué es lo que ha pasado? En la primera etapa hay un periodo llamado de eclipse en el cual los virus infectan a las células. Y esa infección continuando, hemos visto lo complejo que puede ser el cultivo de estos organismos, en particular cuando se trata de virus animales. ¿Qué pasa con los virus vegetales? Bueno, los virus vegetales normalmente no se multiplican a través de cultivo celular, sino que requieren del uso de plantas que son sensibles. Acá tenemos varias plantas que están siendo infectadas por un virus. Lo que se hace normalmente es tomar una planta infectada, extraer savia de esta planta, y esta savia se emplea para inocular una planta sana, la cual eventualmente va a desarrollar los síntomas. Para hacer esta infección, ustedes necesitan hacer algún tipo de heridas, algo que rompa la estructura o la pared celular de la célula vegetal para que pueda ingresar este virus. Y eso se consigue usando un bisturí o generando abrasiones con algún mineral como carborundum. Si uno estudiara cuantitativamente o graficara la multiplicación de los virus, vería lo siguiente. Fíjense, ustedes recordarán, esta era la curva de crecimiento de una bacteria que tenía una fase lag, una fase log estacionaria y una fase de decaimiento. En el caso de los virus, tenemos una curva de crecimiento diferente. En este caso, los virus, la cantidad inicial de virus que ponemos en contacto con la célula susceptible, la célula que va a infectar, disminuye. Fíjense, la cantidad de viriones va disminuyendo al principio y después comienza a multiplicarse. Hay una etapa que recibe el nombre de periodo de eclipse. Ese periodo de eclipse corresponde a que los virus, o se explica por qué los virus están uniéndose, se están adhiriendo a las células que van a infectar, las infectan y comienza el proceso de multiplicación. Un proceso que puede ser largo, en el cual se generan nuevos virus y esos virus salen fuera de la célula. Pero en este primer periodo hay una aparente disminución de la cantidad de virus. Llega hasta un máximo y normalmente la cantidad de virus decae. Los virus no son tan estables como las bacterias. Al no tener un metabolismo propio, bueno, se van desintegrando eventualmente o son atacados por las condiciones ambientales. Ahora, en el caso de los virus animales podemos hacer una clasificación basada en este comportamiento.
¿ya? Y si viéramos en un animal la cantidad de virus que podríamos encontrar en su sangre, veríamos que hay virus que hacen esto, una infección aguda, en la cual el proceso es rápido, pero decae rápidamente la producción de virus. Hay una cantidad máxima que se alcanza y después esto decae en el tiempo. Estas son las infecciones agudas. Por ejemplo, los resfríos hacen infecciones agudas. Sin embargo, hay infecciones que se consideran persistentes, en las cuales por periodos de tiempo muy prolongados hay producción de estos viriones, de estas partículas virales. Hay otro tipo de virus que hacen infecciones latentes, las cuales pueden iniciarse a una etapa muy temprana y después de muchos años de golpe manifestarse. ¿Ya? Eso es una infección latente y es producido por virus que tienen la capacidad de hacer este tipo de infecciones. Los virus, vamos a ver que reciben o se han tratado de clasificar de muchas formas, algunas de mayor o menor utilidad, pero una forma muy clásica es en base al hospedero. Y así vamos a ver que tenemos virus bacterianos, que reciben el nombre de bacteriófagos, virus animales y virus vegetales. Los virus bacterianos, que reciben el nombre de fagos o bacteriófagos, dependen para reconocer a la bacteria de un receptor bacteriano, una molécula que está presente en la envoltura, en la pared celular de la bacteria y que le va a permitir al bacteriófago anclarse, pegarse a ella y comenzar el proceso. Y ese proceso consiste en inyectar el ácido nucleico a la bacteria. Ahora, dependiendo de lo que ocurra con ese ácido nucleico que ha ingresado, que ya sabemos que puede ser RNA o DNA, vamos a ver que tenemos fagos líticos o fagos lisogénicos, también llamados fagos temperados. Los fagos líticos lo que hacen es inyectar su DNA. Acá tenemos un lindo bacteriófago que está adherido, reconocido a una bacteria a través del receptor que posee esta bacteria. Inyecta su DNA y ese DNA se transcribe, permitiendo la generación de las proteínas que van a conformar el capsómero y otras proteínas asociadas a este virus. Y además van a facilitar la replicación del ácido nucleico. El ácido nucleico viral. Lo que ocurre normalmente en estos virus es que el ácido nucleico del hospedero de la bacteria es destruido, ¿ya? Y solo queda el ácido nucleico viral, el cual es empaquetado en este virus que se ensambla solito por propiedades termodinámicas. Se van ensamblando estas complejas estructuras y cuando se acumula suficiente virus se lisa la bacteria y se liberan una progenie viral, la cual eventualmente va a infectar a otras bacterias. Bueno, ese es un fago lítico. Un fago lisogénico lo que hace es un ciclo lisogénico. Ese ciclo lisogénico comienza también con la inyección del ácido nucleico a la célula hospedera bacteriana, y ese ácido nucleico lo que hace normalmente, o en la mayoría de los casos, es integrarse al cromosoma de la bacteria. Se integra y se replica junto con la bacteria, como si fuera un conjunto de genes bacterianos. Y eventualmente genera una población de bacterias que son lisógenos de este virus. Y dentro de esa población, una subpoblación está continuamente entrando a ciclo lítico. Es decir, unas pocas bacterias lo que hacen es comenzar a fabricar nuevos virus. Y para eso, esto que se ha integrado al cromosoma, este profago, escinde, acá lo tenemos de color rojo, para poder transcribirse a proteínas y replicarse. Y esto genera nuevas partículas virales. Sin embargo, les recuerdo que la gran mayoría de estos fagos están en la forma de profagos. Ahora, una característica de este tipo de infección es que
las células que tienen un profago, que son lisógenos de este tipo de virus, no pueden infectarse nuevamente por otro virus de la misma especie. Hay un fenómeno de inmunidad. Ahora, en relación a esto mismo, a estos fagos lisogénicos, hay algo muy interesante llamado la conversión lisogénica, y que tiene que ver con que algunos de estos fagos temperados, cuando están en la forma de profago, no están totalmente silenciosos, sino que están expresando algunas proteínas, y algunas de estas proteínas son factores de virulencia, lo cual le da una ventaja a la bacteria que los transporta. Un ejemplo clásico es la toxina de la difteria, ¿ya? La toxina de Corynebacterium diphtheriae está codificada en un fago lisogénico. Otro fenómeno notable es, dentro de lo que es la transferencia lateral de genes, la transducción. Y esa transducción puede ser especializada o puede ser generalizada. La especializada ocurre cuando un virus lisogénico integra su genoma al cromosoma bacteriano, y eso ocurre siempre en la misma región. Por lo tanto, flanqueando a este profago, siempre vamos a encontrar los mismos genes. Y bueno, cuando ese profago pasa o realiza un ciclo lisogénico, junto con encapsidar su propio genoma, lleva fragmentos del cromosoma bacteriano, los cuales eventualmente pueden pasar de una bacteria a la siguiente. Acá tenemos este fago infectando una nueva bacteria e inyectándole DNA bacteriano, lo cual puede alterar su genoma y provocar una mutación. En el caso de las transducciones generalizadas, lo que tenemos es que el bacteriófago, generalmente un fago lítico, lo que hace es inyectar su DNA, su ácido nucleico, empezar la síntesis proteica, destruir el cromosoma bacteriano, que lo va fragmentando, y encapsidar su propio genoma. Ahora, estos fagos a veces por error encapsidan fragmentos del cromosoma bacteriano, y eventualmente esos virus, al infectar a otra bacteria, le inyectan DNA de esta bacteria, generando una situación parecida a la que habíamos visto en la transducción especializada. Bueno, y eso en relación a este tipo de clasificaciones. Hay otra clasificación que también resulta de mucha utilidad y que habla de, en general, de todos los, o permite clasificar a todos los virus. Esta clasificación se basa en el contenido genético o en el genoma de los virus y permite clasificar a estos virus, a estas entidades biológicas, en 7 grupos. El grupo 1 corresponden a aquellos virus que tienen DNA de doble hebra. El grupo 2 tiene un DNA de hebra simple, lo cual obliga a generar intermediarios de hebra doble. El grupo 3 está conformado por aquellos virus que tienen RNA, pero este RNA es de doble hebra. El grupo 4 tiene RNA de hebra simple y de polaridad positiva, que significa que algo tenga polaridad positiva o que un RNA tenga polaridad positiva, significa que tiene la misma capacidad que el RNA mensajero, es decir, podría eventualmente transcribirse directamente, traducirse a proteína directamente. ¿Ya? Una traducción directa es característico del RNA de sentido positivo, y esto obliga a generar para su multiplicación intermediarios de signo negativo, es decir, complementarios a este. El grupo 5 está formado por aquellos virus de RNA de signo negativo. El grupo 6
también son virus RNA, pero estos virus tienen o necesitan generar un intermediario DNA. Y aquí participa una enzima llamada transcriptasa reversa. El grupo 7 corresponde a virus bien particulares, virus que, si bien son de DNA, requieren para su replicación un intermediario de este tipo, RNA-DNA. Y todo esto para poder hacer síntesis de proteínas y eventualmente multiplicar su genoma. Y eso en relación a las generalidades de los virus. En el próximo capítulo vamos a ver los virus animales.